Yo solamente puedo marcar una persona que sea la de la consulta que a mí me interese. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios que te ayudarán a identificar oportunidades comerciales para que crezcas en ventas y te vamos a advertir de los riesgos y alertas del entorno para que no se te materialicen. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial. En este capítulo vamos a entender cuál es la importancia del próximo 8 de marzo en materia electoral. Sean las elecciones legislativas, sean las consultas de partidos, entonces eso en qué consiste y un poquito cómo debemos actuar o qué tenemos que tener presente. Entonces, tenemos ese 8 de marzo con la elección del Congreso de la República. ¿Por qué es importante esa elección del Congreso de la República? Porque esa es la institución que hace los análisis, debates, contención y aprobación de los diversos proyectos de reformas, proyectos de ley que vaya a presentar a quien elijamos como presidente o presidenta del país. Entonces, esas elecciones, básicamente cuando llegue el 8 de marzo, pues nos van a dar un tarjetón para poder hacer ese proceso electoral. Antes de llegar al 8 de marzo, lo que más les recomiendo es que consulten su puesto de votación, ingresen a la registraduría, que básicamente el sitio web es registraduría.gov.co. Ahí en el home encuentran algo que es servicios a la ciudadanía, de ahí se van a un botón que se llama electoral y van a tener una opción que es consulte su puesto de votación. Ahí van a saber dónde les toca votar ese próximo 8 de marzo y ese muy probablemente va a ser el mismo sitio, o más bien es el mismo sitio que va a ser para las elecciones de presidente de mayo 31 y de junio 21. ¿Qué ocurre? Si ese sitio de votación está muy lejos de donde ustedes residen actualmente, en ese mismo lugar, en la registraduría, hay otra opción que da la consulta de sitios para cambiar el puesto de votación. Ustedes van a encontrar ahí un listado que son diversas campañas que tiene la registraduría en diversos lugares físicos donde uno se acerca y puede cambiar el sitio de votación. ¿Qué ocurre? Ese cambio de sitio de votación ya para las elecciones del 8 de marzo, porque están muy cerca, pues no se va a poder materializar, pero sí van a poder cambiar el sitio para las elecciones, por ejemplo, de mayo 31 y de junio 21. Entonces, de manera logística les recomiendo que consulten ese puesto de votación y se preparen un poco en el transporte, en los diversos elementos para que puedan llegar a esa consulta o más bien a ese proceso electoral del 8 de marzo. Listo, entonces pensemos que ya es 8 de marzo, llegamos a ese sitio de votación. Inicialmente nos van a dar dos tarjetones electorales. El primero tiene que ver con el Senado. Ese tarjetón es de circunscripción nacional, es decir, las personas que vamos a ver ahí, o más bien los partidos y los números que vamos a encontrar ahí, ese tarjetón es igual en todo el territorio, porque el Senado funciona por circunscripción nacional. Ahí que debemos elegir, pues debemos marcar el partido con el cual tenemos alguna identificación y el número del candidato que nos interesa que nos represente allá en el Senado. Si yo no veo a alguien que me interesa directamente, no conozco su número, de esa cantidad de senadores no hay alguien que me convence, pero si hay un partido que me convence, pues simplemente marco el partido. Las personas que terminamos eligiendo ahí, vamos a terminar seleccionando alrededor de unas 108 personas. Esas 108 personas son las que van a ocupar las curules en el Senado de la República con esa función de analizar, debatir, aprobar, negar los diversos proyectos de ley que se presenten. Ese es el primer tarjetón. El segundo tarjetón es el de Cámara de Representantes. Esa institución es de circunscripción territorial, es decir, que los tarjetones son diferentes en cada uno de los departamentos, porque ahí elegimos en el departamento donde cada uno está quiénes son los que nos deben representar en esa cámara según las ideas y según las bases del territorio donde me encuentro. Ahí en total son como unos 188 curules que se ocupan, 161 vienen desde los departamentos y también tiene esa gran importancia porque esa Cámara de Representantes, o más bien esos representantes de las cámaras, también son los que van a analizar, debatir,
aprobar, negar los diversos proyectos de ley que se presenten. Entonces ahí tenemos esos dos tarjetones. Va a llegar un tercer tarjetón que es como un extra, como si fuera un bonus. Ese tarjetón tiene que ver con las consultas a presidencia por parte de las coaliciones de partidos. Ese tarjetón no nos lo dan directamente, uno lo tiene que solicitar al jurado de votación. Y en ese tarjetón, pues lo que vamos a encontrar son esas coaliciones de partidos. ¿Cómo funcionan esas coaliciones? Pues básicamente es que hay unos candidatos presidenciales que dicen, venga, yo solo no tengo los suficientes votos para poder llegar a la primera vuelta o ganar esa primera vuelta electoral, entonces más bien me uno con personas con ideas más o menos similares a las mías y eso forma una coalición. Quien quede elegido de esa coalición pues va a la primera vuelta presidencial y en teoría los que no queden elegidos pero forman parte de la coalición van a ir a respaldarlo y apoyarlo. ¿Qué tenemos? O más bien, ¿qué candidatos decidieron no participar en ninguna de las coaliciones e ir directamente a la primera vuelta presidencial? Ahí está Sergio Fajardo con un movimiento que se llama Dignidad y Compromiso, con una visión más desde la parte de centro. Tienes al abogado Abelardo de la Espriella, que no tiene partido político, pero colectó un buen número de firmas y ese buen número de firmas pues, le permitió ser candidato presidencial. Él va a ir directamente a primera vuelta, no hace ninguna coalición. Y va a estar Iván Cepeda. Iván Cepeda ya había participado en una consulta, en una coalición que estuvo en octubre del año pasado, que fue la consulta del Pacto Histórico. En esa consulta del Pacto Histórico, él quedó elegido, entonces es el candidato que va a representar al Pacto Histórico. Inicialmente tenían la idea de que la izquierda tuviera un candidato único, entonces Iván Cepeda participará en una consulta que va a haber este 8 de marzo, también de movimiento de izquierda. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral definió que como él ya había participado en la consulta del Pacto Histórico, no podía participar en otra consulta. Entonces Iván Cepeda lo que dijo es que se va directamente a esa primera vuelta. ¿A quiénes vamos a encontrar en las consultas? En ese tarjetón que nos van a entregar si lo solicitamos. Hay tres tipos de consultas. Hay una que se llama consulta por las soluciones, esa fue la más reciente. Viene liderada por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Básicamente ella quería unir algunas fuerzas desde centro, algunas fuerzas desde izquierda, sin embargo no tuvo una fuerza gigante su convocatoria. Esa consulta apenas va a ser de 2 personas. Tienes otra consulta que se llama la consulta por la vida, que es una consulta de izquierda, se iba a llamar inicialmente como el Frente Amplio. Básicamente ahí era donde iba a participar Iván Cepeda. Al no participar, pues básicamente esa consulta tuvo una dimisión importante de candidatos que van a apoyar directamente a Iván Cepeda y está contando esa consulta con figuras como, son 5 personas, donde las figuras pues más representativas son Roy Barreras y el exalcalde imputado de Medellín, Daniel Quintero. Y tienes una tercera consulta que se llama la consulta por Colombia o la gran consulta por Colombia, que es un movimiento más de centro-derecha. Ahí tienes, esa digamos ha sido como la coalición mejor organizada, que ha tenido como el mismo nivel de alineamiento y no ha tenido mayores niveles de dimisión. Antes más personas se han unido a ellas. Y ahí hay figuras como la periodista Vicky Dávila, ahí encuentras a Enrique Peñalosa, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, encuentras a Mauricio Cárdenas, a Juan Manuel Galán, a Juan Daniel Oviedo. Y estas personas entonces van a participar en esa consulta. ¿Qué ocurre? Si yo pido el tarjetón, entonces en el mismo tarjetón van a estar las 3 consultas. Si yo marco 3 personas, me anulan el voto. Yo solamente puedo marcar una persona que sea la de la consulta que a mí me interese. Y de ahí entonces salen los candidatos que van a entrar también a esa primera vuelta presidencial. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo cuando hacemos como el cálculo político al interior de sectoriales? Que básicamente esas consultas van a arrojar como ganadores a Claudia López, a Roy Barreras y a Paloma Valencia. Quiere decir que el tarjetón de la primera vuelta presidencial va a tener unas
6 figuras fuertes. Esas 6 figuras fuertes son Iván Cepeda, Abelardo de las Preyas, Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia con Roy Barreras. Esos van a ser los 6 fuertes. Van a haber otros candidatos que van directamente a primera vuelta, pero esos van a ser los elementos mucho más fuertes. Entonces, en eso consiste la consulta, o más bien el proceso electoral del 8 de marzo. Recuerden las recomendaciones: registraduría, consultar puesto de votación, cambiar puesto de votación si está muy lejos del sitio donde yo resido, pero eso va a ser más para la primera vuelta presidencial, coordinar los elementos logísticos para poder llegar a votar ese 8 de marzo, elecciones de Congreso, nos dan el tarjetón de Senado, de Cámara de Representantes. Recuerden que esos senadores y esos representantes de la Cámara que elegimos van a estar por 4 años, que es el periodo constitucional que tiene el Congreso. En esos 4 años hay 4 legislaturas, es decir, 4 momentos donde se debaten y se analizan los diversos proyectos de ley que presente el presidente. Por eso la gran importancia de elegir a representantes de la Cámara y a senadores. Y tienes el tercer tarjetón opcional, que si lo quieres lo debes pedir, no te lo van a entregar directamente, para elegir a qué persona queremos que participe de esas coaliciones de partidos o de movimientos políticos para que participe directamente en esa primera vuelta presidencial. ¿Qué les recomiendo adicional que complementen este análisis? Hace un tiempo hicimos un video y un podcast que se llama Así se verá el Congreso de la República de 2026 a 2030. Ahí analizamos directamente cuáles son los movimientos que creemos van a ocurrir en materia de Congreso. Y como ya luego de ese 8 de marzo son las elecciones presidenciales, hay un capítulo bien importante que se llama 8 preguntas incómodas para los presidentes. Yo les recomiendo que lo analicen para que piensen un poquito con esas 8 preguntas incómodas cuál puede ser el mejor candidato para pensar en las elecciones presidenciales. Un último elemento. Este tema de la consulta es bastante clave porque se definen pues esos otros candidatos para disputar la carrera presidencial. Entonces, un recorderis. En el 2022, en marzo del 2022, hubo también consultas por partidos y por movimientos. Entonces hubo una consulta que fue la del Pacto Histórico, que llegó a sacar 5 millones de votos y ahí quedó elegido Gustavo Petro con 4,5 millones de votos. Estuvo, por ejemplo, la vicepresidente ahí también participando, y ese fue el movimiento que hubo en Pacto Histórico. También hubo una consulta un poco más de derecha con figuras como Federico Gutiérrez, Alex Char, Barguil, Enrique Peñalosa. Esa tuvo algo así como un poco menos de 4 millones de votos, 3,9 millones de votos. Federico Gutiérrez sacó como 2,4 millones de votos, entonces por eso lo vimos también en la carrera presidencial saliendo de esa consulta. Y hubo una consulta de centro que se llamaba la consulta de Centro Esperanza, con figuras como Sergio Fajardo, ahí estuvo también Alejandro Gaviria, Jorge Robledo, estuvieron participando diversos movimientos de centro. Esa consulta sacó algo así como unos 2 millones de votos, Sergio Fajardo sacó 700.000, y los candidatos que vimos entonces en la primera vuelta presidencial por allá del 22 estuvo Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, y había un outsider del mercado que era Rodolfo Hernández, un outsider político, algo muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente con el outsider político que es Abelardo de las Preyas. Va a ser interesante esto y luego los invito a que se mantengan conectados con estos espacios de sectorial, porque vamos a ver, según cómo terminan saliendo estas consultas del 8 de marzo, algunas comparaciones con las que ocurrieron por allá en el 2022, a ver cómo se termina de dibujar la carrera política. Les doy las gracias por haberme acompañado en este capítulo. Si a ustedes les interesa todos los elementos de entorno, donde la política es un elemento clave de entorno que afecta a las organizaciones, manténgase conectado con los diversos contenidos exclusivos que presentamos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.